Shavua Tov Umeboraj. Una buena semana para todos. Gracias por acompañarnos desde cerca, desde más lejos, pero siempre cerca del corazón. Gracias a María Yosef, que siempre nos está ayudando con todo este proyecto de estudio a distancia, fundamentalmente. Y que tengamos todos verdaderamente Besorot Tovot y que esas buenas anuncios y buenas nuevas se hagan viables y factibles en el comienzo de este nuevo mes, que será Dios mediante este próximo Shabbat, si Dios quiere, el próximo domingo, cuando celebraremos 2 días de Rosh Chodesh Tammuz, y esperemos que este mes en el cual se vivió el comienzo de la destrucción del primer Bet HaMikdash y el segundo Bet HaMikdash también, que nos traiga a nosotros la posibilidad de poder tener otro escenario, un escenario de construcción desde entonces y también hasta ahora, que tengamos la posibilidad de vernos realmente reconstruidos como nación, como pueblo, como sociedad, por sobre todas las cosas, y que los, eh, que los cautivos, perdón, los Shebuim, puedan volver a casa lo antes posible, con favor de Dios. Les damos la bienvenida a nuestro encuentro semanal, hoy tratando de reservarnos los tiempos habituales para el estudio. Así que muchas gracias después de todo el día para los que estoy viendo que están aquí en Israel, que estuvieron trabajando y estuvieron en la tefilá del Bet Midrash y que ahora se suman al estudio. Les damos realmente las gracias, que tengan mucha orajá y mucha atzlajá. Muy bien, vamos a inaugurar hoy el capítulo 19 en lo que son Ilhot y Shut. Sepan ustedes que el tema de Ilhot y Shut, las leyes que corresponden a toda la vinculación matrimonial en el Sefer Nashim, que es el primero que estamos hablando, tiene 25 capítulos. Es decir, estamos acercándonos prácticamente hacia casi promediando el libro, pero todavía, por supuesto, el Rambam nos ha escrito mucho y nos ha inspirado mucho para poder estudiar. Vamos a compartir entonces el capítulo 19, como les decía, para que tengamos todos la posibilidad de estudiar y que tengamos el texto a mano. Por supuesto, lo pueden encontrar en la página de Chabad, este texto, que es lo mejorcito que podemos tener eventualmente en cuanto a su traducción instantánea, aunque nosotros tratamos de corregir esta traducción en la medida que nos sea posible. Muy bien, bienvenidos nuevamente. Este capítulo trata fundamentalmente sobre las condiciones del acta de matrimonio, que es la que tú vas, para con los huérfanos. También no solamente nos ocupamos todo el capítulo anterior fundamentalmente de la viuda, sino que ahora los huérfanos. Ustedes tienen que entender, obviamente, que la Sagrada Torá ha puesto un especial reparo sobre 3 sectores sociales: el ger, el extranjero, y también va a ser el prosélito en el futuro, Yatón, el huérfano, de Almaná, la viuda. Esos 3 conforman un arco existencial muy trascendente para la Sagrada Torá y por lo tanto ustedes se preguntan por qué tanta legislación. Bueno, para que no acontezca jamás que se encuentren en una situación de minusvalía y de falta de representación a nivel de los tribunales rabínicos, cosa que no habrá de ocurrir, porque esto está tan legislado eventualmente que no hay lugar a esta duda o a esta discusión. Mitenayei Ketubá, dice Rambam, una de las disposiciones de la Ketubá, de la mujer, por supuesto, Sheihiyu Banav Azharim Yorshim Ketubat Imam, que su descendencia masculina heredará el dinero que le corresponde a su madre en virtud de la Ketubá, un Neduniatá Sheihisa Betorat Nechtaitson Ubarzel. Y la nedunia quiere decir todo lo que la mamá eventualmente ingresó a la casa como parte de lo que llamábamos Nichtei Ton Ubarzel,
quiere decir esos bienes que se les llama ganado y hierro, quiere decir bienes fijos, permanentes, buenos, que la mujer trajo consigo, pertenencias propias, joyas, todo lo que era sus efectos de joyas, su vestido, iba a decir, sus vestimentas, todo lo que representaba su ajuar. Entonces, eso se llama Nixay Sonover. Entonces dice que también eso le corresponde también. Los hijos de Ajarta, Holkim, Sheara, Yerusha y Masren. Y después dice posteriormente, estos hijos dividen el resto del patrimonio con sus hermanos en partes iguales. ¿Qué quiere decir entonces? Volvemos entonces a lo que nos explica la halajá y dice, esta y las leyes que siguen son relevantes solo en situaciones en las que un hombre tiene hijos, como ustedes están acompañando acá, de dos esposas diferentes y no se divorció de ellas antes de su muerte. Cuando las esposas de un hombre mueren antes que él hereda su nedunia y no está obligado a pagarles el dinero que les corresponde en virtud de sus ketubot. Claro, ellas murieron, no él. Sin embargo, nuestros sabios ordenaron que los hijos de una mujer se beneficiarán de su inversión en el hogar, todo lo que trajo ella, eh, y del compromiso asumido con ella. Por lo tanto, antes de que el patrimonio del padre se divida en todos los herederos, los hijos de cada una de las esposas tienen derecho a recibir los dineros antes mencionados. Y por eso dice que después estos hijos se dividen el patrimonio con sus hermanos en partes iguales. ¿No es cierto? Entonces se dice en el comentario que hay que tener en cuenta las declaraciones del Ramá, quiere decir de Rabbi Moshe Isserles, que es aquel que desde el punto de vista de la tradición ashkenazí se transforma en un posek contemporáneo de Maran Yosef Karo para la tradición sefaradí. En este caso, el Ramá, en el Shulchan Aruch Ibn Ezer, perdón, tercer tomo del Shulchan Aruch, quien afirma que esta práctica no se sigue en la época actual. Quiere decir que estamos hablando de la época del Rambam, que es el siglo XII al siglo XVI, casi siglo XVII, del Ramá. La razón es que la práctica fue instituida en la era talmúdica, todo esto que menciona el Rambam, para alentar a un padre a dar a su hija una generosa donación, porque debido a esta práctica puede estar seguro de que el dinero que da permanecerá dentro de su familia. En la época actual, el Ramá sostiene, sin embargo, este estímulo no es necesario, ya que se ha vuelto costumbre que los padres doten a sus hijas generosamente antes del matrimonio. Y eso también es verdad. Por lo tanto, ha cambiado la tradición, ha cambiado la costumbre. Entonces, una vez que hemos visto que una de las disposiciones de la Ketubá de la mujer es que su descendencia masculina heredará el dinero que le corresponde a su madre en virtud de la Ketubá y de la Nedunyá que ella trajo a la casa, como Nixeit Sonu Barzel, estudiamos. Posteriormente dijimos, estos hijos dividen el resto del patrimonio con sus hermanos en partes iguales. Pregunta Rambam, Keitzat, ¿cómo es esto? ¿Cómo se desarrolla? Nasa y Ya. Un hombre se casó con una mujer. Ketubata, una dueñatá, él. Dice, su ketubá y su nedunyá juntas estaban valoradas en 1000 zuzim. Acuérdense que la ketubá para una mujer en primeras nupcias son 200 zuzim. Y quiere decir que la nedunyá, todo lo que es para la mujer, en joyas y ropa y vestimenta y ajuar, etcétera, para la casa, suman otro tanto o 800 zuzim más. Por lo tanto, la ketubá y la nedunyá, las dos están valoradas en 1000. Ahora bien, dice, Beyaldá ben Umeta Bejayab. Ella dio a luz un hijo y luego ella murió. Bejarkaj Nasai Shaher. Y entonces eh, murió en vida de su marido, la mujer. El hombre entonces, ¿qué pasó? Enviudó y se casó con otra mujer que Tubatá Benedetá Matai. Se casó con una mujer cuya que tuve y de unidad juntas estaban valoradas en 200, quiere decir una quinta parte menos. Y en este caso dice, Beolida Ben Umeta Bejayab. Lamentablemente dio a luz un hijo y murió en vida de su marido.
una gran desgracia. Bejar Kahmet U, y después murió el hombre, Beiniach Alpain, dejando una herencia valorada en 2000 Zuzim. Entonces, veamos aquí que tenemos dos hijos, ¿verdad? Dos herederos. Entonces, vamos a ver 2000 Zuzim. ¿Qué significa esto Alpaim? ¿Por qué Alpaim? Ashuma Kolel Shela Yerusha Sheishi Rabal. O sea que dejó en total como herencia 2000 Zuzim. Sabemos que la que tuve en el dueño de la primera mujer eran 1000. La de la segunda 200, quiere decir que había una herencia más que dejaba al padre de 800 Zuzim, en total de 2000 Zuzim. Benómina Reshoná Yoresh Elef Shebiktubatim. El hijo de la primera esposa, nos dice Rambam, tiene que heredar los 1000 Zuzim en virtud de la que tuvo de su madre y la Nedunia. Ubenómina Shenia Yoresh Mataim Shebiktubatimo. Y el hijo de la segunda esposa debe heredar 200 Zuz. Está claro, en virtud de la que tuvo de su madre. Beashear y Orshimo Tobe Shabé. Y el resto deben ambos heredar y dividir en partes iguales. O sea, que lo que quedan, eventualmente, partes iguales. Por lo tanto, el hijo de la primera esposa recibirá 1402 y el hijo de la segunda recibirá 600. O sea, que en última instancia quedaron 800, ¿no es cierto? En total, 400 para uno y 400 para el otro. ¿Está bien? Esto se entiende, creo, bastante bien. Dice Bamé de Barim Amurim. Entonces, ¿en qué circunstancias? Pregunta Rambam. Estamos hablando. Bamé de Barim Amurim. Que Besheiniach Yater al Kedesh Tea Ketubot Dinar Ejato Yater. Esto va es cuando el patrimonio vale al menos un dinar más que la cantidad que le corresponde a los hijos en virtud de las que tuvo de sus madres. O sea que había algo más en el patrimonio. Porque si era la que tú vas solamente, el primero tenía que cobrar 1000 y el segundo 200, como habíamos estudiado. Entonces, que de Sheach Leku a Shear Beshabe, de manera tal que después, eventualmente, puedan partir o dividirse en partes iguales el patrimonio sin aplicar la disposición mencionada anteriormente. Quiere decir, que había Shabé Dinar, que había obviamente el valor de un dinar, ¿no es cierto? O sea que la Yerusha Kula, de toda la herencia, era más grande del valor de las dos que tuvo de dinar Ejad o Yoter. Quiere decir que toda la herencia era superior a los 1200 Zuzim por un dinar. Un dinar quiere decir un denario que valía, ¿no es cierto?, 6 Zuzim más. Entonces ya era diferente. Entonces, ¿qué pasa? Tendrían que el patrimonio vale al menos un dinar más que la cantidad que el patrimonio es la herencia que dejó el padre, que le corresponde a los hijos en virtud de la que dejó de las madres. Sin embargo, si no puede, si no queda, perdón, un dinar o más en el patrimonio, y ahora vamos a estudiar qué se refiere el Rambam aquí, dice, como lo establece el Rambam en el capítulo 16, ya lo vimos anteriormente, a la 7, la herencia de los hijos del dinero que se le debe a su madre en virtud de su ketubá se aplica solo cuando queda suficiente propiedad en el patrimonio para pagar ambos ketubot, ambas ketubot, perdón. De la redacción del Rambam se desprende, sin embargo, que es suficiente que el dinar adicional sea un bien mueble, no necesariamente un bien inmueble. Esta es en efecto la decisión del Shulchan Aruch, esto es lo que decide Marán, en función del Rambam. Si esta es la intención, reflejaría un cambio en la decisión de Rambam con respecto a la decisión de su comentario sobre la Mishnah a Ketubot. Porque en este caso, obviamente, se está hablando de Sheiniach Yater al Kedesh de Ketubot dinar Fato Yater, cuando el patrimonio vale al menos un dinar más. Pero, si no dice, la razón la explica ahora. Aval, Imloiniach Yater dinar, dice, eh, pero, sin embargo, si no queda un dinero más en el patrimonio, entonces, Holkima Kol Beshavé, todo el patrimonio debe dividirse en partes iguales. Sheimir Shu, Elu Ketubatimam, Beelu Ketubatimam.
Dice, sin aplicar la disposición antes mencionada. La razón es que si los hijos de una de las madres heredarán lo que les corresponde en virtud de la que tuvo de su madre, los hijos de la otra madre heredarán lo que les corresponde en virtud de la que tuvo de la madre, de la que tuvo de la madre. O sea que cada uno hereda la que tuvo de la madre. Uno 1000 y el otro 200. Majón, como habíamos estudiado. Velo y Sher dinar la jaloko top benayot. Y no va a quedar ni siquiera un dinar para ser dividido entre los herederos, si hay más herederos, eventualmente. Entonces el hecho de que no haya un dinar más hace que esta disposición, que es de origen rabínico, reemplazará por completo la división equitativa del patrimonio entre los hijos que exige la ley de la Sagrada Torah. Y por lo tanto, entonces, ¿no es cierto? En este caso, ¿qué va a pasar? Dice que no va a haber una repartición por iguales, por igual parte, por partes iguales, por dicho, en la cantidad establecida, el dinar. Dice, y los Jajamim no establecieron esta ley, digo, de la Ketubata Banim, de Harim Bemikedesh y Batel Din Torah. Quiere decir que los Jajamim no pueden establecer esta ley en caso de que se anule un Din Torah. Entonces los Jajamim no pueden pasar por alto lo que es un Din Torah. Y en el caso del Din Torah es que se repartan por partes iguales. Entonces viene el Rambam y nos dice, Be'u adin le mishen asana shim rabot. Y en este caso es la misma ley. Equiparadamente con lo que dijimos antes, se aplica un hombre que se casó con muchas esposas. Ben basdo a harzo, ben bebatajat. Ya sea que se casó con una tras otra en varias veces, o que se casó con todas a la vez. Velome en banim zehadim. Y dice, eh, ben basó, ben bebatajat, umetu kulam behayat. Y todas las mujeres murieron durante su vida. Velome en banim uzharim. Y él tiene de todas ellas hijos varones, ¿sí? Y todas han tenido hijos varones de ese hombre. Y Mayasham y Ater al Kedei Kola que tuvo dinar, que ese patrimonio contiene al menos un dinar más que las que tuvo de todas las esposas. El patrimonio es lo que el padre deja como herencia, no estamos hablando de la que tuvo de las madres. En este caso, dice, Kol Echad Beechad Yoresh que tuvo Timó. Cada uno y uno debe heredar la que tuvo de su madre. De Ashear, Jolkim Beshavet. Y el resto, obviamente, van a repartirlo por igual, por partes igual. Ahora bien, se puede producir la siguiente eventualidad. La eventualidad es la alajá número 5, Ambrúa y Etomim. Entonces dice, si el patrimonio no fuera lo suficientemente grande para satisfacer las obligaciones tanto de la que tuvo como el dinar adicional. Y los herederos, los Yetomim, los huérfanos, dicen, ¿qué dicen ellos? Hareyanu Maalim al Avinu y Yater Dinar. Nosotros vamos a aumentar el valor del patrimonio de nuestro padre, de modo que haya más de un dinar, además del valor de las que tuvo. ¿Por qué quieren hacer esto? Dice, obviamente, para poder cobrar el dinero que se le debe a la madre en virtud de esa que tuvo. En este caso, dice el Rambam, ¿se puede o no se puede? En Shomim Laem. Dice, no se puede hacer. En este caso, su solicitud no es aceptada, como ven aquí. ¿Por qué no es aceptada? Bueno, está claro que no se puede hacer eso porque ellos están alterando el patrimonio del padre, ¿no es cierto? Ela, entonces, Shamin etanejasim bebeit din. ¿Qué es lo que se hace? El patrimonio tiene que ser evaluado en el tribunal rabínico. ¿De acuerdo? ¿Con qué? Dice el Rambam, que fiche que Moshe Ayushavim Bishabditata bien, de acuerdo con su valor del momento de la muerte de su padre. Afalpishe nitrabu o nitmatu, dice entonces, y la decisión indicada sobre la base de eso. Incluso si el valor de la herencia aumenta o disminuye en el tiempo entre la muerte del padre y la división real de la propiedad, la decisión de conceder a los herederos la que tuvo de sus madres depende únicamente del valor de la herencia en el momento de la muerte del padre, no en otro momento. No se puede
considerar otro momento que no sea el de la muerte del padre. A partir de allí es donde se produce entonces la verdadera realidad de lo que es la herencia verdadera de los hijos. Entonces, esto es muy interesante porque obviamente se trata de mantener una realidad muy equilibrada entre los herederos. Dice Rambam, Allá Sham Yater al Kedei Kola. Ahora, si el valor de la herencia, acuérdense que aquí hay dos ingresos, la que tú vas de la madre y la herencia del padre. Si el valor de la herencia era un dinar o más que la suma de las dos que tuvo, o sea que era 1000 zuzim y un dinar, o 2 dinarim, o 6 dinarim, como les decía. Y entonces, dice, si las dos sumaban 1200 y había 6 dinarim, o 10 dinarim, o 20 dinarim, que era un valor importante a nivel de denarios, era muy económicamente muy posible que eso aumente la cantidad. Si el valor de la herencia entonces dice era un dinar sobre o más que la suma de las dos que tuvo, entonces dice cada uno de los hijos hereda el dinero debido a su madre en virtud de la Tetuá. Incluso si hay un Shtar Hov. Shtar Hov es un pagaré que se adeudaba contra el patrimonio por un monto que excede el valor de la Getubot. Einom emaet el akolejat mehem yoresh Ketubatimot. No se considera que haya reducido el valor del patrimonio y por lo tanto cada uno habrá de heredar la Ketubá de su madre. Por lo tanto, en este caso no cuenta el Starhove y esto es en defensa obviamente de los huérfanos. Bien, y esto también es muy importante, ¿no es cierto? Porque si el padre que falleció tenía una deuda, ¿no es cierto?, con todo lo que representaba el valor de la Getubot, Einome Maet dice, la deuda no viene a restar la herencia porque se considera que ellos heredaron lo que sobraba y de esta manera se cumple con lo que representa la Yerushá de la Torá, la herencia que pauta la Sagrada Torá, a pesar de que van a tener que pagar de esa herencia al que tiene la deuda. O sea, no interviene la deuda en el total a cobrar. Y después, por supuesto, aquella persona que tiene ese pagaré, ese Starhome, va a hacer que esa deuda se pueda cobrar eventualmente y entonces van a tener que pagar de su propio peculio, de su propio dinero. No es que se pasó por alto la deuda. Mishayan Sui Nashim, un hombre estuvo casado con dos esposas, dice el alajá número 7. Umeta ajat behem behayav beajat ahar motor. Una murió durante la vida del marido y la otra murió después. Quiere decir, cuando murió el marido, después murió él. Veló banim mishtehem. Y él tiene hijos de ambas esposas, de la que murió primero y de la que murió después de él. Afal pishelo iniach yater al sheteach. Aunque el valor de la herencia que dejó no exceda el valor de las dos que tuvo, es decir, solamente las que tuvo, y nishbe'a ashniya shebuat almaná kodem shetam. Acuérdense del juramento. Dice, entonces, los Banea Kodmim Lidash Ketubot, los hijos de la esposa que murió después de la muerte del esposo, tienen derecho a heredar el dinero que se le debe a la madre en virtud de esa Ketubá primero, en que cuando, siempre que ella haya prestado el juramento requerido para una viuda antes de morir. En este caso, los primeros que van a heredar son los hijos de esta mujer que murió después del marido, la segunda, pero que hace un juramento ante el Betaví. Y eso es el valor de lo que representaba lo legal. Ahora explica Rambam por qué. מפני שאינם יורשים כתובת עמם בתנאי זה, אלא ירושה של תורה. Dice, la razón es que no heredan
la que tuvo de su madre en virtud de esta disposición, sino más bien a través de lo que representa la Yerushá el Torah, la herencia, las leyes de herencia de la Torah. Y esto también es muy importante como para poder eventualmente conceder el conocimiento aquí de lo que marca el Rambam. Es decir, una vez que la mujer prestó el juramento ante el tribunal que se le exigía, el dinero que se le debía en virtud de su ketubá se considera justamente suyo. O sea que era de la mujer, porque si ella prestó juramento, estudiamos ya en capítulos anteriores, el dinero le corresponde. Y por lo tanto, sus hijos heredan esa propiedad. Bien, entonces, porque esto se llama lo que es Yerusha el Torah. Y esto es lo que estudiábamos anteriormente, que no se puede modificar la Yerusha de la Torah. Bein Nishar Sham Klum, después de que los hijos de esa esposa que murió durante la vida de su marido heredan el dinero debido a su madre en virtud de su ketubá sobre la base de decisión, dice, si después queda algo de la herencia, deberá dividirse en partes iguales. Entonces, si queda algo, dice, ¿por qué si queda algo? Porque eventualmente la herencia, la ketubá, se repartió anteriormente. Les vuelvo a leer el texto del Rambam. Eh, Beim Nishar Sham Plum, y si quedó allí absolutamente nada, Beim Nishar Sham Plum, Holkim Oto Beshabé. Entonces, eh, donde tenemos, sí, si la mujer que murió después de su marido murió antes de poder prestar el juramento que se le exige, solo los hijos de la mujer que murió durante la vida de su marido tienen derecho a heredar el dinero que se le debe a su madre en virtud de su ketubá. Y el resto se divide en partes iguales. Ahora bien, aquí decíamos que la mujer que murió después de la muerte de su esposo, los hijos tienen derecho a heredar el dinero que se debía a su madre en virtud de la que tuvo primero, siempre que ella haya prestado el juramento requerido para una viuda antes de morir. La razón es que no heredan la que tuvo de su madre en virtud de esta disposición, sino más bien a través de las leyes de la herencia de la Torá y el Ushat Torá. Después, los hijos de la esposa que murió durante la vida de su marido, heredan el dinero debido a su madre en virtud de ella, de su ketubá, sobre la base de esta disposición. O sea que también, en función de eso, son los segundos de la primera mujer que murió en vida del hombre. Dice, y si después queda algo en la herencia, deberán dividirlo en partes iguales. Ahora, si la mujer que murió después de su marido, Veí meta Kodem Shetishaba, si ella murió antes de poder prestar el juramento que se le exige a la mujer, Benea Rishonai Yorshim Ketubat Imam, los hijos de la mujer primera que murió durante la vida de su marido, tienen derecho a heredar el dinero que se les debe a su madre en virtud de su ketubá, y el resto se divide en partes iguales, ¿no es cierto? Es decir, que básicamente lo que nos explica aquí el Rambam es, como la mujer no hizo el juramento que se exige a la viuda, hay motivos para sospechar que su marido ya le había entregado el dinero que le correspondía en virtud de su ketubá, o que ella misma tomó posesión de él. Por lo tanto, sus hijos no tienen derecho a cobrar su ketubá. ¿Por qué? Porque obviamente ella sobrevivió al marido. Entonces puede ser que el marido decidió, antes de morir, darle, obviamente, esa. Y en ese caso, obviamente, tenemos hay que hacer un juramento para que el juramento diga que no cobró nada y de esa manera poder cobrar. Hayana Suishtei Nashim, Velo Meen Banim Umet. Ahora estamos hablando de cuando un hombre estuvo casado con dos esposas, alajá número 8, un hombre estuvo casado con dos esposas. Velo Banim, y tenía hijos de ambas, y luego el hombre murió. Behar Kaj Metu Anashim. Y después murieron las esposas, después que el padre. Entonces dice, Imnish Behu Behar Kaj Metu, si ellas prestaron juramento y se le pide a las viudas, el juramento que indica que cobraron o no cobraron su ketubá. Entonces dice, si prestaron juramento Behar Kaj Metu y después murieron,
las mujeres, ¿no es cierto? Kol ejad beejad yoresh ketubot imo birushash el Torah. Cada uno de los hijos de ambas, ¿no? Los hijos que tenía de la primera y de la segunda, de las dos, tienen derecho a heredar el dinero deudado a su madre en virtud del valor de la ketubá, Beyerushash el Torah, de acuerdo con las leyes de la herencia de la Torah. Así establece la Sagrada Torah al principio. Dice, lo bitnaize, y no en virtud de esta disposición, que está hablando la halajá del Rambam, de lo bitnaize. De fijar en mashgihim in yesham motar o esham. Por lo tanto, en este caso no importa si el patrimonio es más valioso que la suma de las dos que tuvo o no, si tienen dinar más, dinar menos, ¿no es cierto? En ese caso no. Pero agrega algo más. Eh, Emma Shihimi y ella votaron en ella. Beyorshea Rishoná, Kodmim Beyorshea Shiniá. Ahora, el reclamo de los herederos de la esposa casada primero tiene prioridad sobre el reclamo de la esposa que se casó después. O sea que en este caso hay un orden de prioridades, eventualmente, o sea que de acuerdo al orden del casamiento. Como no se casó simultáneamente, entonces, así como la primera mujer está antes que la segunda mujer, y entonces si hubieran tenido que cobrar ambas la que tuvo de su marido, hubiera cobrado la primera que se casó con él, y después cobraría la segunda que se casó con él, de acuerdo a ese orden. Bien, ahora dice el Rambam, Veim lo nishbeu holkim abanim hakol beshavé. Si ninguna de las esposas ha prestado juramento, ¿se acuerdan que tenían que prestar juramento? Entonces, los hijos de ambas mujeres se repartirían todos los bienes en partes iguales. Ninguno de ellos tendrá derecho a heredar la ketubá de su madre, pues la viuda no tiene derecho a su ketubá hasta que preste juramento. Entonces, lo que se van a repartir es el patrimonio paterno. Bien. Y esta alajá, la 9, también cierra una primera etapa de la herencia de los hijos sobre la ketubá de sus madres. Y esta alajá novena dice lo siguiente. Ajat nishbea beajat lo nishbea. En el caso anterior que vimos, dos mujeres, si una de las viudas hizo el juramento requerido y la otra no, Zoshe nishbea banea yorshim tetubatat chila. Por lo tanto, los hijos de la que hizo el juramento heredan el dinero que se le debe a su madre en virtud de la que tuvo primero. Y luego, Holkim todo Beshavé. El resto de la herencia se divide en partes iguales entre los herederos. O sea que los que cobran eventualmente son los hijos de aquella mujer que sí juró. Los hijos de la viuda que no hizo el juramento la mujer, no tienen derecho a heredar el dinero que le corresponde a su madre en virtud de la que va. Lo sabemos bien. Bien, es tan importante porque para que no surja la duda eventualmente de que te cobró dos veces la que tú vas. Dice Rambam, dejó Yoresh que tu batimo Shemeta Bejayavid. Todos hijos que heredan el dinero que le corresponde a su madre en virtud de la que tú vas después de que ella muere durante la vida de su padre, o sea que el padre enviudó, eventualmente, Einot Toref ni Dejasim Beshuabadim, Ela ni Mejorim, Ejola Yorshim. No tiene derecho a expropiar la propiedad que le fue vendida a otros y hereda solamente la propiedad en posesión del patrimonio. Y quiere decir que no puede tomar de los valores de los bienes del padre que fueron vendidos a otros, dice, que Hol a Yorshim, como todos los herederos. Dice, esto no es una deuda que se cobra también de los bienes que han sido eh, consagrados, ¿no es cierto?, a todo este escenario por fuera del padre. Entonces esos bienes dice que no se pueden expropiar la propiedad que fue vendida a otro y hereda solamente la propiedad de posesión del patrimonio. O sea que todo lo que está en el patrimonio lo hereda y todo aquello que no está en el patrimonio, por supuesto, no lo puede heredar. Bien, ahora llegamos a 7 alajot que tienen que ver con el derecho de las mujeres, de las hijas, perdón, hijas mujeres, a lo que son mezonot.
del alimento, de todo lo que son el patrimonio del padre. Nos dice la halajá número 10, Umitnae Ketubá, entre las disposiciones de la Ketubá, שתהיינה הבנות ניזונות מנכסי אביהם אחר מותו עד שיתארסו או עד שיגורו. Quiere decir, entre las disposiciones de la Ketubá está que después de la muerte de su padre, las hijas de su esposa tienen derecho a recibir el apoyo para su sustento del patrimonio de su padre. Todo lo que es el patrimonio del padre es para ellos, para comer. Bien, así lo estudiamos en el capítulo, lo vamos a estudiar, mejor dicho, en el capítulo 21, que establece que a las hijas se les concede este derecho, incluso cuando su padre se divorció de su madre antes de morir y ellas se fueron a vivir con, las hijas se fueron a vivir con la mamá. Hasta ese punto. Entonces, ¿hasta cuánto tienen que alimentarse de ese patrimonio paterno? Hasta que se comprometan, hasta que ellas se, se vean comprometidas para casarse, se refieren, ¿cierto? Una vez que la hija es consagrada por un marido, su manutención ya no es responsabilidad del patrimonio de su padre. O sea que a partir de allí ya entra a depender de su marido o de su comprometido, y entonces, o hasta que alcancen la edad de la Bagrut. Estudiamos que la Bogeret es una persona ya mayor de edad. Bien, entonces es importante que sepamos que la Bogeret durante la vida de un hombre solo está obligado a proporcionar a sus hijas el sustento hasta la edad de 6 años. Así estudiábamos en el capítulo 12. Sin embargo, después de la muerte, después de su muerte, la muerte del padre, tienen derecho a recibir apoyo hasta la edad de 12 años y medio. 12 años y medio, porque se supone que ya entonces, la época talmúdica de la Mishnah y del Talmud, ya eran factores económicos. Las mujeres también que podían trabajar y podían tener su recurso económico. Ahora bien, nos dice la halajá número 10, Bagra abata falpi sheloni tarzá. Si esta hija llega a la edad de la Bagrut, quiere decir 12 años y medio, pero todavía no ha sido consagrada, acuérdense que los casamientos se producían muy temprano, en el momento que ya se producía el desarrollo genital, eventualmente, y que ya podía engendrar hijos, entonces ya se podían casar, la mujer a los 12 años y medio, y los varones a partir de los 3. Entonces dice, tuvo, Bogueret es una mujer, ella es una mujer, pero todavía no ha sido consagrada, Oyen y Tarzaf, al lo Bagra, o si es consagrada antes de llegar a la edad de Bagrut. ¿Se acuerdan que el papá podía hacer que la niña se comprometiera, ¿no? Entonces, eh, parece ser, y esta aclaración es muy, muy interesante, de que de la redacción de Rambam parecería que él sostiene que una niña pierde su derecho a recibir manutención si se consagra siendo menor de edad. Y esta decisión obviamente no es universalmente aceptada por los Rishonim, que son los sabios, hasta el siglo XVI. El Magid Mishneh cita a Rabenu Hananel y al Rashbam, Rabbi Shlomo Ben Aderet, diciendo que ella no pierde este derecho en este caso. El Tur, el Baal Turim, que es Rabenu Asher Ben Yaakov, el hijo del Rosh, en el Tur Eben Ezer, menciona un tercer punto de vista, que si ella se consagra, se compromete, quiere decir pierde su apoyo, pero si sus hermanos están involucrados en su consagración, ella todavía tiene derecho a recibir su apoyo. Marán, Shulchan Aruch, en Eben Ezer, cita la opinión de Rambam, mientras que el Ramá menciona las otras opiniones. Bien, así que es muy interesante todo esto para ver las diferencias. Entonces, si es consagrada antes de llegar a la edad del Bagrut, dice Rambam, no tiene derecho a recibir sustento y esto está discutido, ¿no es cierto? Y la última parte dice, Ubatan Isoret había la cuando esa hija recibe sustento de la herencia de su padre después de que el padre murió, Masea Dea o Metiatale Atma, lo leajim, sus ganancias y todos los objetos sin dueño que ella haya descubierto le pertenecen a ella y no a sus hermanos. O sea que ya ella tiene su posibilidad, ¿no es cierto? Porque si hubiera estado en vida del padre, su padre tiene derecho a sus ganancias y a los objetos que ella descubre. Y este derecho no se le concede a sus hijos varones. La razón es que el padre preferiría que su hija recibiera sus propios ingresos que dárselos a
Bien, entonces esto también es sumamente interesante. Nos dice la halajá número 11, poskim labat mezonot, se debe hacer una asignación a la manutención de la hija. Mezonot, uksut, umador, vía. Vestimenta, manutención, perdón, vestimenta, comida, vestimenta y vivienda para las hijas de un hombre de su patrimonio, vía. Dice que debe se poskim la almaná, tal como se hacía para una viuda. Umohrim limzon abanot, uksutam velo achrezá. Dice, la propiedad de la tierra del hombre, del padre, puede venderse para proporcionar sustento y vestimenta a sus hijas, a las huérfanas, sin un anuncio público, que Derek Shemofrim Limzon Almanach Tutá, tal como se vende para proporcionar sustento y vestimenta a una viuda. No se dudaba a ese nivel. Ela, Sheaisha Poskim La Lefik Bodau Kubot Bala. Hay una diferencia, que la asignación a la viuda, en particular, se hace de acuerdo a su posición social y la de su marido, que eso es el kabod, el estatus. Belabanot poskim laem davara mesapek laem bilbao. A las hijas solo se les da lo necesario. Be'ein abanot nishmaot. Sin embargo, las hijas no están obligadas a prestar juramento, en este caso, para mantener el concepto de que recibieron de sus padres o no recibieron. Bien, entonces todo esto es realmente muy, muy importante. Bien, dice, aunque no se exige que una viuda preste juramento para su manutención, esto se debe a que se le exige que preste juramento cuando cobra el dinero que se le debe en virtud de su trabajo. Por lo tanto, uno podría pensar que una hija sí debería prestar juramento. Bien, o sea, pero en realidad el Rambam establece que no. Nos dice nuestra alajá número 12, Eina banim yorshim ketubat imam velo abanot mitonot bitnaim el. Los hijos de un hombre no tienen derecho a heredar el dinero heredado a su madre en virtud de la Ketubá, ni sus hijas tienen derecho a recibir su sustento de acuerdo con las disposiciones mencionadas anteriormente, H y Eshtar Ketubá y Otse Mitajat Yadam, a menos que manifiesten posesión del documento que registra la Ketubá de su madre. O sea, si no está la Ketubá de su madre, ¿cómo se comprueba eventualmente que son sus hijos y sus hijas? Rambam, con respecto al sustento que reciben las hijas del hombre para su sustento, sostienen que este sustento no depende de que la madre reciba el dinero que le corresponde en virtud de su ketubá, y por lo tanto la renuncia a este pago no tiene efecto. Bien, o sea que todo esto es muy interesante y es muy controversial. Dice Rambam aquí, Abal, Imein Sham Shtar Ketubá, pero si eventualmente, si no manifiestan posesión del documento, no hay posesión de la ketubá, no tienen derecho a nada, no pueden reclamar nada. En la club, Shema Mahalá y Ketubata, porque es posible que la madre haya renunciado a su ketubá a favor de su marido y ya quedó, como estudiamos, que no acepta, no quiere la ketubá. Entonces, Beimen Darkam, dictó ketubá. Ahora, en un lugar donde no había costumbre de escribir una ketubá en un documento, y es la que Fiat Naim. Los niños, los hijos, los herederos tienen derecho a los beneficios derivados de estas disposiciones. Bien, o sea que en última instancia esto es muy trascendente y muy importante. Muy bien, entonces aquí llegamos hasta la mitad de este capítulo 19, el cual con favor de Dios vamos a retomar. Dios mediante la próxima semana. Muchísimas gracias por acompañarnos, que tengamos una excelente semana. Shavua Tov, Umeboraj, Bestorot Tovot, Yeshuot, Benejamot, y que quiera Dios devolvernos en este mes de Tamuz la paz tan necesaria y tan amada. Que estemos muy bien y gracias por acompañarnos. Shavua Tov. Muchas gracias a todos. Gracias por vuestros saludos. Gracias. Muchas gracias. Bienvenidos. Muchas gracias.